Ahora resulta que las organizaciones de pacientes se están viendo obligadas a pedir cambios urgentes tras un nuevo varapalo por parte del Gobierno. Sí, porque mira, las organizaciones FEDER, CONELA, Fundame y Federación ASEM han reclamado que las ayudas comprendidas en esa ley ELA, aún por desplegar, recuerden, sean accesibles para todos los pacientes desde el inicio de la enfermedad y no solo para aquellos que se encuentran ya en fase terminal, ya que el hecho de que solo incluyan a las personas con una esperanza de vida menor a 36 meses deja pues prácticamente a todos los enfermos fuera. Así se lo han trasladado las organizaciones al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y al Ministerio de Sanidad en una reunión para fijar una oposición común al trámite de la ley ELA. Los diputados aplauden orgullosos de su hazaña. Queda aprobado el dictamen. Acaban de aprobar la ley ELA por unanimidad, pero 11 meses después, las asociaciones denuncian que la ley ELA deja prácticamente a todos los enfermos fuera. O como explican los afectados, me tengo que estar muriendo, literalmente, eso me tiene que quedar entre 26, 24 y 36 meses de vida para poder aplicar. Por ello, las asociaciones FEDER, CONELA, Fundame y Federación ASEM solicitan la mejora de la ley durante su actual fase de tramitación. Piden que las ayudas de la ley ELA sean accesibles desde el inicio de la enfermedad. Tal y como se encuentra redactada la ley, solo recibirán ayudas los pacientes que cumplan una serie de requisitos acumulativos. Las asociaciones demandan que no se exija su cumplimiento simultáneo y que sean suficientes uno o varios de ellos, acreditando la alta complejidad de cada caso. Todas las personas con dependencia deben recibir apoyo sin importar el nombre de su patología o su esperanza de vida. El coste de una enfermedad degenerativa de este tipo es muy alto. La Fundación Luzón estima que supera los 44.000 euros anuales por cada paciente. Y en estados muy avanzados de la enfermedad puede llegar a costar hasta 110.000 euros. Según la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica, cada día fallecen en España 3 pacientes sin haber recibido la ayuda prometida en la norma. Por ello, plantean una escala funcional que garantice el acceso temprano. Pero es que beneficias un montón de cosas, en plan apoyo al cuidador principal, que cotice, asistencia en casa, domiciliaria, la fisioterapia, un montón de cosas que nos han dejado fuera. Las asociaciones aseguran que el acceso temprano es la única garantía de equidad. Imagina depender de alguien 24 horas y que te digan que no tienes derecho a nada porque no te mueres lo bastante rápido. Dignidad con fecha de caducidad. La pelota, una vez más, vuelve a estar en manos de sus señorías. Bueno, esto es una vergüenza, como podéis entender. O sea, después de estar insistiendo e insistiendo e insistiendo para que se aprobase la ley, no la dotan, la infrafinancian. No hay dinero para esta gente. Por mucho que apruebes una ley, si no le das dinero, no sirve. Pero es que además, ahora resulta que solo es cuando estás a punto de morirte que te sirve la cobertura. Si no, no. Y luego esa es otra. Vete a un médico y que te certifique que te quedan menos de 36 meses de vida. Bueno, toda esta situación absolutamente aberrante la queremos comentar con Cristian Lago, que es portavoz de la Fundación Atrofia Muscular Espinal. Fundame, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Cristian, ¿cómo valoráis, bueno, me imagino, pero el mensaje que estamos dando desde aquí con respecto a esta aplicación de la ley? Pues verás, es un golpe bajo. Llevamos más de 11 meses, bueno, más de un año y medio, muchísimo tiempo trabajando para que realmente haya una cobertura para las personas más vulnerables de la sociedad, aquellas que están en una fase crítica, porque necesitan apoyo 24 horas o mucho apoyo y nunca tienen recursos suficientes, porque no deja de ser una relación de cuidado en donde está la madre, la mujer, en gran parte, ¿no? Ahí haciendo estos cuidados. Hemos estado más de un año y medio trabajando en ello, haciendo todo tipo de acompañamiento político. Y ahora, cuando sale este Real Decreto, que está por suerte en consulta pública y están haciendo todavía una reflexión sobre ello, vemos que han provocado que a través de criterios operativos prácticamente todo el mundo se quede fuera y no hay absolutamente nadie dentro de esta ley. Claro, es que, Susana, esto es una vergüenza. Sí, además yo pienso... Ya te pregunto como senadora. Que sí. Yo pienso en mi compañero Juanra, que es con el que he vivido, y él lo conocerá porque ha estado en primera línea, tiene ELA,
y veo cada día lo que pasa, las ayudas que necesita el entorno, y hay muchas familias que desde el minuto 1 necesitan esas ayudas, porque esta enfermedad es que es brutal. Vale, pero sí, pero hablemos de la ley, o sea, justamente. Por eso no la comparto, digo. Por eso, esta aplicación... No es solo que no no la lo compartes. conocía, no sabía lo del límite. Por eso, No, ¿esto es incompetencia o es maldad? Cuando aprobamos la ley... Que se queden casi todos fuera de esta ley. Por eso, cuando aprobamos la ley, no conocíamos el desarrollo que se le iba a dar. Aquí hay dos partes. Una parte es evidentemente la financiación del Gobierno de España, que creo que tiene que ser desde el minuto 1 y la que haga falta, y la segunda es la competencia autonómica, porque el desarrollo de la ley es autonómica y aquí no valen ya ni colores ni peleas. Sí, sería papel mojado si al final el desarrollo de la norma es lo que estamos conociendo, que lo que votamos no sabíamos que iba a tener este desarrollo. Chicote. Están muriendo cada día 3 personas por regla sin recibir la atención. Entonces, como tú decías, ¿para qué haces una ley si luego no la dotas? No sirve de nada. Pasó con la dependencia. Y ojo, esta ley tardó en salir una barbaridad. Años y años y años con una enfermedad. Yo tengo un caso cercano, el de un periodista con el que trabajé, Carlos Matallanas, de deportes, que hizo una enorme campaña para conocerlo, un chico de 30 años que de repente le apareció ELA y siguió luchando hasta el último día. Y es terrible, y sobre todo, además de la asistencia, dotar todo lo que sea necesario para la investigación. Porque claro, quizás un día se pueda frenar, hoy no tiene cura, pero imaginemos cuánto ganaría una sociedad si se consigue frenar algo. Pero es que algo encima, como la ELA. en teoría, es para darle cobertura y apoyo a esta gente que son los más dependientes, y resulta que quedan casi todos fuera. Sí. Cuando la No, y pones en además estamos aplicación. siendo lentos, y me está escribiendo el presidente de una de las asociaciones, Y Asengra, torpes. estamos siendo lentos, torpes y tacaños, las tres cosas. Sí, y lo digo Con el en ese sufrimiento, lentos porque ser. ellos no tienen tiempo. Si hay una enfermedad que no tiene tiempo, es esta. Y el enfermo que sabe que es diagnosticado, en ese momento empieza la cuenta atrás. Segundo, creo que no era lo que teníamos que haber hecho, nosotros teníamos que haber puesto los recursos porque lo merecen y lo prometimos. Y tercero, es que aquí no se puede escatimar Bueno, pues, ni un duro. senadora eres, no sé, o sea, Sí, para no algo conocía sirve el desarrollo de la norma, porque el la desarrollo Cámara. no se ha visto en las cámaras, ha sido, y además me imagino que esto lo habrán visto entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas, y creo que nos estamos equivocando. Cristian, has dicho que estaba en periodo de consulta, ¿no? Sí, el periodo de consulta terminó el pasado día 5 de septiembre y ahora, según nos mencionan los diferentes ministerios, pues hay un periodo de trabajo. Y yo quería aprovechar para mencionar que es verdad que falta pues, mucha ayuda financiera para ELA, pero es que hay muchas enfermedades raras, desconocidas, por ejemplo, que no tienen nombre. Que por ejemplo, la mía, ¿no? La AME, que siempre nos han dicho que era la ELA infantil, que nos íbamos a morir de adolescentes. Bueno, pues ahora no nos morimos. Ahora que hay una ayuda para realmente que tengamos una vida digna, pues ahora no nos morimos, ahora nos quedamos fuera. Entonces, esto pues, es un golpe bajo no solamente para ELA, para la atrofia muscular espinal, también para Duchenne y también para muchas otras enfermedades que ni siquiera tienen nombre, porque son raras. Estamos hablando de miles de personas, no estamos hablando de millones de personas. O sea, es un tema de tacañería y una cierta sensación de abandono por parte del Ministerio de Hacienda, que no se digna a financiar esta ley. Vamos a decir las cosas claras. Vamos a poner el dinero donde toca. No mover 10.500 millones de euros en 5 minutos para el armamento. Para eso sí hay agilidad administrativa. Para la gente se muere, no. Tal cual. parece que están haciendo aportaciones. Yo voy a ser una de las que voy a seguir las aportaciones. Me están diciendo Asengra, me está diciendo Cristian que estáis haciendo aportaciones. Y sobre todo los que se quedan fuera, que se quedan muchas enfermedades. Todas las neuromusculares se están quedando fuera. Entonces yo creo que tenemos que seguir, yo soy la primera que lo voy a hacer, seguir esas aportaciones que desconocía. Bueno, para lo que pueda servir, Cristian, aquí tenemos una senadora que se compromete a seguir el tema de cerca. Muchas gracias. Gracias, Risto, y gracias, Susana. Un abrazo.